Me llamo Jorge Hernández, cabo del ejército mexicano, aunque todos me conocen más por mi apodo, el Gafe. Nunca supe cuándo comenzó exactamente esa reputación. Supongo que fue después de aquella misión en Chihuahua, cuando todo salió mal. Uno de mis compañeros se cortó el tendón de Aquiles con su propia bayoneta. El helicóptero que nos transportaba tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y, para el colmo, perdimos el equipo de comunicación en un río. Desde entonces, los soldados con los que trabajaba comenzaron a distanciarse, a murmurar a mis espaldas. «Es que Jorge es un gafe», decían, «trae mala suerte». Al principio no me importaba, creía que solo era una broma, pero con el tiempo, las bromas se convirtieron en miedo. Nadie quería estar en mi escuadrón, nadie quería acompañarme en las patrullas nocturnas, y los superiores, aunque no lo decían abiertamente, comenzaron a relegarme a misiones secundarias, como si también ellos quisieran evitar cualquier mal augurio. La llamada del coronel Rodríguez, entonces, me tomó por sorpresa. Era tarde en la noche cuando sonó mi teléfono. Su voz, grave y seria, me despertó de inmediato. «Hernández, necesito que vayas a San Felipe del Progreso. Es una misión especial». San Felipe del Progreso. Nunca había escuchado de ese lugar. Pregunté por detalles, pero Rodríguez se limitó a decirme que habían habido varias desapariciones de soldados en la zona y que debía investigar. «Nada del otro mundo», dijo. «Probablemente narcotráfico o contrabando». Pero su tono sugería algo más. Había un peso en sus palabras que me dejó intranquilo. Acepté sin pensarlo demasiado. Una misión secreta, una oportunidad para redimirme, o al menos eso creía. El camino hacia San Felipe del Progreso fue largo y tortuoso. Apenas había señalación y la carretera, si es que se le podía llamar así, estaba llena de baches y curvas traicioneras. Llegué al pueblo al atardecer. Desde el momento en que puse un pie ahí, algo se sintió apagado. San Felipe no era más que un pequeño conjunto de casas desperdigadas, muchas de ellas de adobe y techos de lámina. No había más de 3 tiendas de abarrotes, y el silencio era inquietante. Las pocas personas que vi en las calles me miraban de reojo, como si no estuvieran acostumbradas a los forasteros, o peor aún, como si me estuvieran esperando. Me instalé en una vieja casa que el ejército había usado como base temporal. No había mucho más que una cama de campaña y una mesa desvencijada. La noche cayó rápido y con ella un frío que no esperaba. A lo lejos, los montes que rodeaban al pueblo parecían sombras inmóviles, como gigantes que acechaban en la penumbra. El primer día fue relativamente tranquilo. Salí a patrullar los alrededores, recogiendo información de los habitantes. Nadie parecía saber nada concreto sobre las desapariciones. Solo mencionaban vagamente que había gente de afuera que a veces se aventuraba en los montes y que no siempre regresaban. Uno de los más viejos, un hombre de cabello cano y piel curtida por el sol, me dijo que no era buena idea andar por esos lados de noche. «Los montes no son de los hombres», dijo. No le presté mucha atención, pensando que solo era una superstición más. Pero había algo en el ambiente, algo que no podía explicar. Una opresión, un silencio antinatural que lo envolvía todo. Y en las noches empezaron los ruidos. La primera vez que los escuché, estaba tumbado en la cama tratando de dormir. Fue un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como si alguien o algo estuviera caminando a lo lejos. Me levanté de inmediato, tomé mi rifle y salí al patio. No vi nada, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. El ruido volvió la noche siguiente, pero esta vez fue más claro. Un gruñido bajo y gutural, acompañado de lo que parecían ser pasos pesados. Caminé hacia la puerta,
tratando de localizar el origen del sonido, pero desapareció en cuanto me acerqué. No le di mayor importancia. Pensé que quizás era un animal, un coyote tal vez. Pasaron los días y los ruidos no cesaron. Al contrario, se hicieron más frecuentes, más intensos. A veces parecía que algo rondaba la casa, observándome. Pero cada vez que salía a investigar, no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Empecé a hablar con algunos de los locales, buscando más información. La mayoría me evitaba o respondía con monosílabos, pero hubo una mujer, una anciana llamada Doña Rosario, que me habló con franqueza. «Usted no debería estar aquí, joven», me dijo mientras tejía en su mecedora. «Este lugar no es para los que vienen de afuera». «¿Por qué lo dice?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Aquí las cosas no son como en otros lados. Hay fuerzas en este lugar, fuerzas que no entienden los hombres o armas. Usted, con sus soldados y su uniforme, no van a encontrar lo que busca. Aquí solo encontrará muerte». La miré fijamente, tratando de entender a qué se refería, pero sus ojos oscuros y opacos no me daban ninguna pista. Solo repetía una y otra vez que debía tener cuidado. «Esas desapariciones no son obra de hombres, joven», añadió antes de que me fuera. «Esas almas fueron tomadas por algo más antiguo». Salí de su casa con un mal presentimiento. No creía en leyendas ni en brujerías, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir incómodo. Una noche, recibí la orden de adentrarme en los montes. El ejército había detectado movimientos extraños en la zona, y aunque todo indicaba que podría tratarse de contrabandistas, algo en mi interior me decía que lo que encontraría no sería tan simple. Subí al monte con otros 3 soldados. Todo estaba oscuro, y solo nuestras linternas iluminaban el estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido de nuestras botas en las hojarascas. No avanzamos mucho antes de que los ruidos comenzaran de nuevo. Esta vez no eran simples gruñidos, eran susurros incomprensibles que parecían provenir de todas direcciones. Nos detuvimos, nerviosos, buscando el origen de aquellos sonidos. Entonces lo vimos. Entre los árboles, una sombra enorme, agazapada. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad, fijos en nosotros. En un parpadeo, la figura desapareció entre los arbustos. Los 4 nos quedamos paralizados por un momento, intentando procesar lo que acabábamos de ver. Un animal. No era un animal. Algo dentro de mí lo sabía. Nos miramos entre nosotros, sin atrevernos a decir lo que todos estábamos pensando. El miedo era palpable, como una presencia invisible que nos envolvía. Intenté mantener la compostura, recordando mi entrenamiento, pero algo en mi interior me decía que estábamos fuera de nuestra liga. Esta no era una misión común y corriente. Algo más grande, algo más antiguo nos observaba desde las sombras. «¿Qué hacemos, cabo?», preguntó López, el soldado más joven del grupo, con la voz temblorosa. «Nos mantenemos juntos, seguimos el protocolo», respondí, aunque no estaba seguro de lo que decía. Las reglas que nos habían enseñado no aplicaban en este caso. Esto era diferente. Continuamos avanzando, más despacio, con las linternas apuntando en todas direcciones. El camino parecía interminable. La luna apenas iluminaba el terreno, y los árboles proyectaban sombras alargadas, que se movían como espectros en la oscuridad. A cada paso, los susurros se volvían más intensos, más cercanos. Eran como voces que se mezclaban en el viento, pero no podíamos distinguir palabras, solo una cacofonía inhumana que me erizaba la piel. De repente, escuchamos un grito. No fue uno de los nuestros, era un grito agudo y desesperado, que parecía venir desde lo profundo del monte. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido, con nuestras armas listas, pero no encontramos nada, solo más oscuridad, más silencio. Parecía que el monte jugaba con nosotros, haciéndonos creer que algo estaba ahí, cuando en realidad no había nada.
Pero había algo, lo sabíamos. No podíamos verlo, pero lo sentíamos. Nos detuvimos de nuevo, tratando de recuperar el aliento. La sensación de ser observados era insoportable, como si una multitud invisible nos estuviera rodeando, evaluándonos. Entonces lo vimos de nuevo. A unos metros de nosotros, entre los árboles, la figura volvió a aparecer. Esta vez era más clara. Era grande, mucho más grande que un hombre, y estaba encorvada, como si se preparara para saltar. Sus ojos rojos brillaban con un odio primitivo, como si estuviéramos invadiendo su territorio. No podíamos movernos ni disparar. Algo en su presencia nos mantenía congelados, como si nuestras piernas se hubieran vuelto de piedra. El primer disparo vino de López. Fue un tiro errático, hecho por el pánico, y rebotó contra un árbol cercano. La criatura no se movió, no se inmutó, solo se quedó ahí mirándonos fijamente, antes de desaparecer una vez más en la espesura, como si nunca hubiera estado ahí. «Nos está cazando», gritó Morales, otro de los soldados con la respiración entrecortada. Era cierto, no éramos nosotros los que estábamos rastreando algo, era al revés, estábamos siendo cazados. Decidí que debíamos retroceder. No tenía sentido continuar con la misión en esas condiciones. Algo no estaba bien, y aunque no entendía qué era, sabía que no podíamos quedarnos ahí. Comencé a dar órdenes para que nos replegáramos, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos otro ruido, un crujido seguido de un grito ahogado. Me di la vuelta y López ya no estaba, ni rastro de él. No hubo tiempo para pensar. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos en todas direcciones, olvidando la estrategia, olvidando el protocolo. Solo queríamos salir de ahí. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire me quemaba los pulmones. No sabía dónde estaban los demás. Estaba solo, perdido en medio de la oscuridad. Me detuve, intentando orientarme, pero todo se veía igual. Árboles, sombras, la luna velada por las nubes oscuras, y luego lo sentí de nuevo, esa presencia observándome. Me giré lentamente y ahí estaba, la criatura o lo que fuera, me miraba desde una corta distancia. Esta vez pude ver su forma con mayor claridad. Era una mezcla grotesca de hombre y bestia. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y su rostro, deformado y alargado, se parecía más al de un lobo o a un coyote, pero con una inteligencia perturbadora en sus ojos rojos. Se movía con una agilidad antinatural, pero no me atacaba, solo me observaba como si estuviera esperando algo. Mis manos temblaban y no podía levantar mi arma. Sabía que dispararle no haría diferencia. No era una bestia normal. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. «Déjame en paz», grité, pero mi voz sonó débil, insignificante en medio de aquel monte silencioso. Y entonces de la nada desapareció de nuevo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, logré regresar al pueblo, exhausto, sin saber cómo había logrado salir de aquel lugar. Busqué a los demás, pero no había rastro de ellos. Fui directo a la casa de doña Rosario. Necesitaba respuestas. La encontré sentada en su mecedora como siempre. Me miró con esa misma expresión calmada, pero esta vez había algo diferente en su mirada, como si ya supiera lo que había pasado. «¿Lo vio, verdad?», me preguntó con voz suave, como si estuviera hablando del clima. «¿Qué era eso? ¿Qué demonios era esa cosa?», le pregunté, casi al borde del colapso. Doña Rosario suspiró y bajó la mirada. Luego, lentamente, comenzó a contarme la verdad. «Lo que usted vio es lo que los antiguos llamaban un nahual. No es un animal ni un hombre, sino algo que ha existido desde mucho antes que el tiempo. Los brujos de esta tierra lo invocan para proteger sus territorios, para castigar a aquellos que no pertenecen aquí. Su misión nunca fue encontrar contrabandistas, joven. Usted y sus compañeros fueron traídos aquí como ofrendas». «¿Ofrendas?». Mi mente no podía procesar lo que me estaba diciendo. El monte reclama sangre de vez en cuando. Es su naturaleza. Y esta vez, el ejército decidió que serían ustedes.
No se puede luchar contra lo que no pertenece a este mundo. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No había narcotraficantes, ni criminales. Todo había sido una trampa, una farsa para alimentar algo más oscuro y antiguo. Habíamos sido enviados a ese lugar para morir, para satisfacer a una entidad que vivía en las sombras del monte. Intenté procesar, pero mis palabras se desvanecieron en el aire. No tenía sentido seguir discutiendo. Doña Rosario me miró con compasión. Es mejor que se vaya, antes de que el monte lo reclame a usted también. Salí de su casa sin saber qué hacer. No había a dónde ir. Mis compañeros estaban muertos o desaparecidos, y yo era solo la última pieza en un juego que nunca había comprendido. Los días pasaron en un estado de confusión y paranoia. El monte seguía acechándome, incluso cuando estaba lejos. Sentía su presencia en mis sueños, en cada sombra que veía, por el rabillo del ojo. No podía escapar. El gafe, el maldito que traía mala suerte, había sido elegido para algo más. Una noche, mientras intentaba dormir en la vieja casa que usábamos como base, sentí el mismo frío que había sentido la primera vez que llegué a San Felipe del Progreso. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que había llegado el momento. El monte había venido por mí. Salí al patio y ahí estaba, el nahual. Su figura se alzaba frente a mí, imponente, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. No hizo ningún movimiento, solo me observaba, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez lo entendí. No era una cacería, era un destino sellado desde el principio. Entonces lo supe. Yo nunca había traído mala suerte. El gafe no era una maldición que me había seguido. Era el monte que siempre me había reclamado, desde el primer día que puse un pie en su territorio. Había sido marcado para esto desde el principio. No intenté huir, no intenté luchar. Sabía que no había forma de escapar. El nahual me envolvió en su sombra y el frío lo cubrió todo. Me quedé inmóvil en el patio, observando la silueta en las sombras, preguntándome si todo lo que había visto hasta ese momento era real o el producto de mi mente, cansada y perturbada por el aislamiento, el estrés y los eventos inexplicables. Durante días, había estado atrapado en este pequeño pueblo, enfrentando la incertidumbre y los relatos de superstición que se filtraban en cada rincón de San Felipe del Progreso. Pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Realmente estaba viendo un nahual, una criatura mítica que desafiaba toda lógica. ¿O había algo más, algo tangible detrás de todo esto? No podía confiar en mis sentidos, no después de tantas noches sin dormir, tantas horas intentando encontrar explicaciones a lo que no parecía tenerlas. El miedo es una fuerza poderosa. Lo que nos hace es distorsionar la realidad, llevarnos al borde de la locura. Y en ese momento, comprendí algo crucial. Lo que veía, lo que sentía, no necesariamente era lo que realmente estaba sucediendo. Esto no es real, me dije, cerrando los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Tiene que haber otra explicación. Cuando abrí los ojos, la figura seguía ahí, pero ahora, más allá del terror inicial, algo cambió. La sombra que antes parecía gigantesca, imponente y sobrenatural, se movió ligeramente y al hacerlo, la luz de la luna reveló detalles que no había visto antes. No era un monstruo ni una bestia, era un hombre con una piel de coyote cubriendo su espalda, encorvado, usando la oscuridad y la superstición del lugar como su mejor arma. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de alivio y rabia. No era un nahual, ni una criatura del otro mundo. Era un ser humano, probablemente uno de los habitantes del pueblo, alguien que sabía cómo aprovecharse de las creencias locales para infundir miedo. Di un paso adelante y el hombre se detuvo. Parecía confundido de que no corriera, de que no me paralizara el miedo. Entonces comprendí que toda esta situación, las desapariciones, los ruidos en el monte y hasta la historia de Doña Rosario,
Todo formaba parte de un elaborado engaño. ¿Quién eres?, le grité, apuntando con el rifle, aunque no estaba seguro de si era necesario disparar. El hombre, en lugar de responder, retrocedió lentamente, ocultando su rostro bajo la piel del coyote, pero ya no me intimidaba como antes. Sabía que si le quitaba esa máscara de miedo, no quedaba nada más que un hombre común y corriente. ¿Eres parte de los que están haciendo desaparecer a los soldados?, pregunté, avanzando lentamente. El silencio fue su única respuesta, pero en su mirada supe que había dado en el blanco. La adrenalina corrió por mi cuerpo. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. Mientras el hombre retrocedía, yo lo seguí, con el rifle en alto. No podía dejar de que desapareciera en las sombras de nuevo. Lo seguí hasta una choza vieja, oculta en una zona densa del monte, cerca de donde habíamos encontrado las huellas extrañas. La puerta estaba entreabierta y en el interior, la luz de una vela parpadeaba. El hombre entró y yo me detuve frente a la entrada, mi mente luchando entre entrar o regresar para pedir refuerzos, pero en mi corazón sabía que no podía esperar. Algo dentro de esa choza me diría las respuestas que había estado buscando. Entré con cautela. El suelo de la tierra crujía bajo mis botas. El hombre estaba de pie al fondo, junto a una mesa. Al acercarme, vi que sobre la mesa había objetos extraños, velas, fotos antiguas de los soldados desaparecidos y lo que parecía ser un pequeño altar con ofrendas de comida y hierbas. Esto no era un simple escondite, era un lugar donde se practicaba algún tipo de ritual. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, sintiendo cómo la ira me invadía. ¿Qué les pasó a mis compañeros? El hombre se quitó la piel de coyote, revelando su rostro surcado por arrugas y cansancio. No parecía peligroso en ese momento, solo viejo, cansado y derrotado. Me miró con una mezcla de resignación y tristeza. Ellos no debían estar aquí, dijo finalmente, con una voz áspera. Este lugar pertenece a los que saben respetarlo. El monte, la tierra, no perdonan. Su explicación, aunque vaga, comenzaba a tener sentido. No era un ser sobrenatural ni un nahual. Este hombre, y probablemente otros en el pueblo, estaban detrás de las desapariciones, utilizando las creencias locales para asustar a cualquiera que se aventurara demasiado en el monte. Los soldados desaparecidos no habían sido capturados por una criatura mitológica, sino que fueron víctimas de una comunidad que protege sus secretos a toda costa. No teníamos otra opción, continuó. Ellos vinieron aquí con armas, buscando algo que no les pertenecía. Hacemos lo que tenemos que hacer para proteger este lugar. ¿Y qué les pasó?, pregunté, apretando los dientes. ¿Dónde están? El hombre desvió la mirada hacia una puerta trasera, apenas visible en la penumbra. Mi corazón se aceleró. Sabía que la respuesta estaba ahí. Caminé hacia la puerta y la empujé con cuidado. El olor a tierra húmeda y algo más penetrante, algo desagradable, me golpeó de lleno. Encendí la linterna y me encontré con un pequeño sótano excavado en la tierra. Al bajar, mis pies tropezaron con lo que temía encontrar. Los cuerpos de mis compañeros enterrados a medio enterrar en el suelo. Sus rostros estaban irreconocibles, pero sus uniformes me dijeron todo lo que necesitaba saber. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de ira y desesperación. ¿Por qué?, murmuré, más para mí mismo que para el hombre. No es lo que piensas, respondió el hombre desde arriba. No son solo ellos. Este lugar está maldito. No por los espíritus ni por los nahuales, sino por lo que hemos hecho. Todos aquí lo saben. La tierra está cansada de los que la saquean, de los que no respetan. Los soldados, ellos eran solo una parte. No teníamos elección. Salí del sótano con el cuerpo entumecido por el frío de la muerte y la revelación. El hombre no intentó detenerme. Sabía que no tenía escapatoria. Caminé de regreso al pueblo, con la mente en blanco. El ruido de la tierra bajo mis botas era el único sonido que podía procesar. Al llegar, doña Rosario estaba fuera de su casa, meciéndose lentamente en su silla.
como si hubiera estado esperando mi regreso. La miré con rabia contenida. ¿Sabías de esto?, le pregunté. Ella no respondió al principio, luego asintió lentamente. Sabemos lo que hacemos, pero no es fácil de entender. Aquí las cosas no son como en la ciudad. Aquí todo tiene un precio. A veces ese precio es la sangre. Finalmente lo comprendí. No había criaturas sobrenaturales, no había nahuales ni espíritus vengativos. Lo que había era una comunidad que utilizaba las supersticiones locales para justificar lo que hacían. Tal vez lo creían, tal vez no, pero lo que estaba claro era que esos hombres, mis compañeros, habían sido sacrificados en nombre de algo más grande, algo más antiguo, el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a las leyendas, el miedo a que su mundo cambiara. El monte no era el enemigo, eran ellos, los propios habitantes del pueblo, que habían aprendido a usar el miedo como su arma más poderosa. No me quedé mucho más tiempo en San Felipe del Progreso. Tras hacer la denuncia oficial, el ejército llegó, pero la investigación se mantuvo en silencio, como suele suceder con casos delicados. Los aldeanos fueron interrogados, pero pocos hablaron. El hombre que me había mostrado el sótano desapareció, y doña Rosario, como muchos otros, fingió no saber nada. La realidad de lo que había sucedido en ese pueblo se enterró en el mismo lugar que mis compañeros, dejando solo una sombra de lo que realmente había pasado. Volví a la base con una sensación extraña. No había criaturas sobrenaturales, pero el terror había sido real. Los humanos, con sus miedos y supersticiones, pueden ser más peligrosos que cualquier mito o leyenda. La historia del Gafe terminó, no con un monstruo del monte, sino con la confirmación de que a veces, lo más aterrador de todo es lo que somos capaces de hacer para proteger nuestros propios secretos. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta pequeña historia? Espero que haya sido de su agrado. No olviden comentar aquí en la sección de comentarios, valga la redundancia, los que están bien firmes con historias de terror PR. Me encantaría leerlos. Y también no olviden suscribirse, los que no están, me apoyarían bastante. Y seguirnos en las redes, se las dejamos aquí en la descripción. Por aquel lado estamos un poquito más activos, más en contacto con ustedes. Y disculpen mi voz, aún no me mejoro completamente, pero ya ahí vamos poco a poco. Sin más, dulces pesadillas.